Bienvenido. Eso es nuestra primera edición del podcast de Barefoot Hats. Esperamos con esto enseñaros un poquito lo que hacemos, presentarnos, responder a vuestras preguntas y Que nos tendremos contáis también. sí, tener muchos invitados también. Y bueno, para este primero queremos hablar un poco de cómo surge todo. Ujú, Y bueno, nos presentamos primero, creo. ujú. Sí. Yo soy Geraldine, fundadora de Barefoot Hats. Mm. Y yo soy Blanca, que soy acompañante en el proyecto educativo. Y os vamos a contar un poco cómo surgió el proyecto, porque yo creo que muchas personas tienen esa duda, ¿no? De cómo surge la idea de crear algo así, tan diferente, tan especial, tan grande. Así que Geraldine, si nos puedes contar un poco cómo surgió la idea de hacerlo, si ya lo habías pensado desde hace tiempo o fue algo que surgió en algún momento de tu vida o Sí, cómo fue. sí, pues en 2018 empezó una empresa que se llama Refarmed, en Ujú, cual estábamos ayudando, que no parece que tiene mucho que ver, pero estábamos ayudando granjeros, lecheros, a ujú, cambiar a una manera de producir alimentos que sea más sostenible, más respetuosa de la naturaleza, de los animales. ujú, Y hemos trabajado en Inglaterra, en Suiza. Y bueno, mientras hacíamos esto, eh, empezó a ser madre con mi primer hijo. ujú. ah, y justo el mismo año que empezó esta empresa. Y Vale. ya antes de tener hijos, siempre estaba mirando la parte educativa, que quería algo Ujú, un poco diferente, algo un poco alternativa para mi vale. hijo. Y bueno, cuando hemos tenido nuestro primer hijo, Ujú, he empezado a leer mucho, a aprender mucho, y intentar, creo, como cada madre y padre, hacer lo mejor que podemos. claro. Y, y hemos empezado a ir también a proyectos tipo bosques, escuelas, mucho en la naturaleza, con una crianza respetuosa, todo esto. Y Ujú, mm, al hacer, hemos conectado mucho con otras familias, otros niños. ujú, Y bueno, ha llegado un tiempo que mi primer hijo empezaba a ser un poco más mayor y ujú. que solas, pues que las escuelas no eran suficientes. Muchas son para más pequeños y Sí. él quería algo más, con más niños de su edad, haciendo más cosas. Ujú, Y estábamos hablando con otras familias también que tenían el mismo problema, que buscaban algo para el futuro, ¿no? De sus claro. hijos. Y no sé cuándo yo me empecé a documentar mucho sobre escuelas democráticas Ujú, y descubro Summerhill, que es la primera escuela democrática del mundo, que ahora están de más de 100 años. ujú, Me ha apasionado mucho con este tema, realmente de confiar totalmente en los peques, en sus capacidades y cómo acompañarles en esto. ujú, Y, y bueno, al mismo tiempo tenía esta empresa eh, sobre sostenibilidad y todo esto. Y ujú, siempre hemos querido crear nuestro propio santuario de animales. Y entonces fue como un poco todo junto. ujú. Y estaba como pensando cómo podemos hacer para combinar todo esto, Qué porque guay. son los valores, las cosas que nos gustan mucho. Claro. Y entonces cuando hemos encontrado un terreno, que inicialmente fue un terreno para empezar el santuario de animales, Ujú, también al mismo tiempo mirando con otras familias qué podemos hacer, y al final como nada o nadie em, empezó algo, hemos dicho, vale, pues intentamos hacerlo y hacer algo que sea no solo de educación alternativa, pero combinar toda la parte em, de la sostenibilidad, ¿no? De cuidar lo que comemos, de lo que
la, cuidar a nuestro planeta y porque lo más importante es hacerlo con la infancia, hablarlo todo esto ya en la infancia. Ujú. Y de todo esto nació Virtual Hearts. Qué guay. Qué guay que hayáis querido unificar aquí en el proyecto también vuestra forma de pensar, vuestras ideas, y que sea no solo en el plano educativo, sino también en el plano ético, ¿no? Para vosotros, que hayáis querido reflejar aquí eso que, bueno, la importancia de los seres vivos para vosotros, de los animales, porque es un sitio vegano, también la alimentación, y, y Sí, es, sí, la verdad, es exacto, súper guay. eh, enseñar un poco de la misma manera, porque lo más aprendes sobre respetar a peques, a niños en la infancia, a la importancia de la infancia, Ujú, y también aprendes que es importante no solo cuidar esto, cuidar también a las otras personas, a los otros claro. seres vivos, al planeta. Ujú, Y es como, sí, y empezarlo pronto es lo más interesante para ujú, que pueden aprender de esto, aprender que hay otras maneras de hacerlo. Podemos hablar de muchas cosas, permacultura, cómo usar sistemas de filtración de agua, ujú, usar el sol ujú, para la luz, ujú. to- todas estas temáticas que al Vale, final son el futuro. claro, Es como que combinarlo con la educación de futuro, claro. ¿no? Y darles todas estas posibilidades. Ujú. Y esto en la naturaleza siempre. Y es posible que sí, con los animales ya, eso es la idea. Todavía los animales no están, pero la idea es eso, que también vamos a hacer el santuario y que los peques, los que quieren, eh, Ujú. también ayudar en cuidar a estos animales, Qué a la guay. tierra también, a plantar. Tenemos mucho espacio aquí, son casi 4 hectáreas, Ujú, entonces queremos también plantar árboles, ujú. explicar sistemas diferentes de, de hacer comida, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, en la cantina también es todo, bueno, vegano, pero también orgánico. Cuidamos mucho donde compramos Ujú, y queremos que sea sano. ujú. También am, es como si un todo, ¿no? Sí, Cuidamos sí, todo, sí. nuestro cuerpo, los otros seres vivos, el planeta, todo junto. Ujú. Qué proyecto más bonito. Y la verdad que el entorno también es precioso. ¿Cómo fue encontrar, cómo dijisteis, queremos que sea aquí? ¿Porque visteis más espacio o fue el único que visteis o cómo lo hicisteis? No, hemos mirado por algunos años. Ah, Y siempre que encontrábamos mucho terreno, porque queremos espacio para tener animales, santuario y ujú, siempre fue muy lejos, porque nosotros ya vivíamos aquí. Y fue complicado imaginar hacer un proyecto y deber reducir 1 hora o 2 cada vez para ir ahí. claro, Que seamos muy alejados, entonces las familias tampoco pueden venir, que sea claro. complicado, ¿no? Y todas las cosas que estaban más cerca fue más tipo campo o más pequeño. Y bueno, un día surgió esto, no se veía mucho las fotos, pero pensamos, bueno, vamos a ver. Y hemos tenido una sorpresa enorme porque es pleno bosque, plena naturaleza. El terreno es naturaleza, pero alrededor también Sí, eh, estamos en rodeado de bosque. sí, sí, sí. Y vivimos 5 minutos al lado desde casi 9 años y no lo sabíamos, nunca habíamos visto que había esta naturaleza. Entonces fue increíble y cuando hemos visto eso fue como pues eso lo es, porque es tan cerca, al final es cerca mm, para lo que es, para la naturaleza que es muy Ujú. cerca de la ciudad. Sí, em, es grande, hay mucha paz, mucha tranquilidad, mucho sí, espacio para los peques para sí, sí, fluir, sí, vivir naturaleza y eso creo que es lo que necesitan poder estar en la naturaleza sí, y sí, sí. disfrutar, es lo más importante, sí. Qué guay. Y cuando empezasteis, porque bueno, ahora tenemos varias construcciones que ya hablaremos de eso en otros podcasts, pero ¿teníais también la idea de cómo queríais distribuir el espacio o fue surgiendo poco a poco
cómo lo queríais hacer, o fue ver el espacio y dijisteis: "Vale, queremos que aquí pongamos esto, otra clase", o cómo fue? ¿O fue poco a poco? Tan claro no, pero, habían partes que ya estaban como planas, porque creo que, desde muchos años no estaba este terreno usado, pero antes lo tenía una empresa de construcción, creo que querían hacer algo, entonces había como un lugar central que estaba un poco plano, Mm, perfecto para poder mm, hacer algo, porque nuestra idea fue como, vamos a comprar un terreno, pero no vamos a empezar a tocar a nada, no vamos a cortar árboles, no vamos a destruir nada, queremos hacerlo de la manera más respetuosa posible, ujú, y sin, sí, que sea como que va bien con la naturaleza, ¿no? mm, Entonces, teniendo estos espacios un poco abiertos, planos, fue como, pues aquí la parte central sería perfecto. ujú, Y pero hasta ahora tenemos todavía planes de construir más, no está todo claro dónde, y lo estamos también mirando, cómo crece la comunidad, cómo crece el proyecto, lo que necesitamos, como lo de la carpintería que claro, surgió, que teníamos mucho interés de los peques. interés, Nos sí, empezamos con una pequeña maleta de carpintería y ahora tenemos un edificio de carpintería. Y eso es la idea, que lo podemos construir todos juntos, ¿no? Que ujú, tenemos como una base sí. y luego, dependiendo de las necesidades, de cómo crece el grupo, lo que quieren los peques, las familias, las necesidades, pues que vamos poco a poco. eh, Creciendo, ¿no? Y modificando un poco el pero siempre nunca la idea fue como de construir algo enorme, siempre fue de, sí, ir algunas poco a poco, ¿no? También. pequeñas casetas, pequeñas cosas, y como incluida, ¿no? Un poco en el Sí, sí. espacio, intentamos usar lo más posible, madera o sí, materiales más, Ujú. Sí, sostenible para para que esté claro que sí, la naturaleza es la protagonista, ¿no? exactamente, Del proyecto. Qué guay. exactamente. Sí, Queremos, hacer que este espacio sea mejor para la naturaleza y no al contrario. Entonces queremos claro, plantar más, queremos cuidar más que hacer el contrario, porque eso toda esa idea. Entonces, si no lo hacemos nosotros, claro, pues, ¿cómo vamos a enseñar esto claro, a los peques? claro. Qué guay, qué guay. Eso respecto a, bueno, al espacio, ¿no? La idea que teníais en un primer momento de que queríais que fuera respetuoso con la naturaleza y demás. Y respecto a, un poco al enfoque educativo, ha has dicho que tu principal, digamos, fuente de inspiración fue Summerhill, ¿no? Que tú tenías claro que querías que fuera basado en Sí, Summerhill. sí, bueno, desde siempre estaba muy interesada en homeschooling o, sí, hacer la cosa del sistema clásico nunca me gustó, primero para mí, cuando yo estaba pequeña, ¿no? Y entonces poco a poco descubrí que, bueno, había un otro mundo, había otra manera de hacerlo. Y la verdad no sé cómo encontró a Summerhill, pero cuando empezó a descubrirlo fue como mágico, porque, he leído los libros, hay muchos vídeos, muchas entrevistas, muchas cosas, a ver, lo que es bien, que como tienen ya 100 años, hay mucho sobre ellos. Claro. Y saber que 100 años después todavía están funcionando es increíble. Y el fundador, Ning, Mm, eh, de pensar que él creyó esto hace 100 años, cuando las situaciones, las cosas no estaban de nada como hoy, es mm. aún más increíble, Sí, porque, sorprendente. sí, y ha cambiado muchas cosas en la vida, de muchas familias, y en general como el mundo ve también a los Sí, peques y sí. la ser. Pero entonces este valor fundamental de confiar totalmente en el niño o la niña es la base de todo. Es Ujú. saber que están bonitos, o como se dice, todos están bonitos, y todos tienen ganas de hacer cosas, aprender, y de la misma manera que aprenden solos de 0 a 1 año a mirarnos, a sonreír, Hablar. a hablar, a andar un Socializar. poco,
sin que nosotros hacemos nada de verdad, pues Sí, siguen así, si nosotros no les impedimos, ¿no? claro. Y muchas veces habla mucho de esto también Summerhill y en general esta filosofía que los padres o en general el ambiente tiene muchas, dice, expectativas Sí, sobre lo que debe ser un niño, lo que debe aprender, a qué edad, en qué momento. Y creo que esto va a contrario de que realmente somos como ser sí, humano, humanos, somos diferentes y eso es lo sí, bonito. Y sí, cada uno tiene su manera de crecer, de aprender. sí, Y nosotros, nuestro rol del adulto solo es acompañar esto y no exacto. impedir, imponer, Sí, forzar. sí, Porque cuando hay un interés real de que viene del pequeño, todo fluye, el aprendizaje fluye, todo esto. Entonces, me apasiono muchísimo por esto y siempre luego cuando pensamos si hago algo, ¿no? Algún proyecto, que si era con este enfoque. Y entonces me he puesto en contacto directamente con ellos y ahora nos están formando, hemos hecho formaciones con ellos y ujú, nos están ayudando, guiando para hacerlo lo más cerca de la filosofía de Semejil, aunque hay cosas que son diferentes. Pero sí, me ayuda mucho a mí también tenerles como sí, en mi espalda, ¿no? O en mi eh, sí, un apoyo, apoyo, porque claro, ellos tienen una experiencia que de momento nosotros no tenemos. claro. Bueno, y que Entonces, también es difícil porque cuando ves que estás haciendo lo diferente a la mayoría de la sociedad y ves que hay personas que también le cuesta entender eso, es como que a veces te sientes como sola, como necesitas tener un apoyo y una referencia para seguir adelante y confiar en que en que es así como debes hacerlo y que es lo mejor para los peques. Y eso también es duro, ¿no? El estar en un proceso así sin tener ningún referente, así que eso de que puedas contactar también con exactamente, Summer es exactamente, nos apoyan bastante, nos conocen bien ahora y es muy importante porque no se trata solo de lo que hago con mis propios hijos, que ya como padres nos ponemos mucha presión para hacerlo todo bien y todo, pero ahora es no peor, pero quiero decir, lo estamos haciendo con muchos más peques, muchas más claro, familias confían en nosotros. Entonces, necesitamos hacerlo bien. claro, Es que no estamos ahí jugando con su futuro y todo eso. Entonces, claro. tener estas personas que tienen estas experiencias y que pueden guiarnos es muy importante. Sí, sí, es muy importante y yo creo que también el poder compartir también por aquí la información que tengamos, lo que sepamos de este tipo de, bueno, de filosofía educativa, también le servirá de seguridad, ¿no? De saber que realmente están haciendo lo correcto, porque es verdad que hay muchas expectativas, como tú bien has dicho, sabemos que de pequeños mm, la educación ha dejado mucho que desear en la mayoría de los casos, en mi caso también, como has comentado tú. Y yo creo que falta mucha información en este sentido de los beneficios que tiene esta educación, el desarrollo y, bueno, y creo Sí. que es súper importante. Ya, y hay también mucha información, como hay poca Sí, información, hay muchas veces que esta información está como no sí, se ha transmitido de la buena manera o falta contexto, faltan muchas cosas y bueno, muchas veces personas que sí, pueden pensar que, bueno, es bien una educación libre, pero eso quiere decir que sea sin límites y que no hay ninguna estructura, y eso es falso, es como sí, es confiar en los peques, pero claro, también entender que son niños, no tienen los mismos cerebros que nosotros y eso es nuestro rol, poder acompañarles sabiendo lo que nosotros sabemos con nuestra exacto. Sí, experiencia, nuestra sí, manera de pensar, pero de la manera la más respetuosa y especialmente respetar cada, cada peque, sí, sí, cada uno sí, de quién es sí, realmente, que se encuentra y que puede devenir
o tener más y más confianza en él mismo, saber que todo es posible, que puede hacerlo, y que tiene un entorno que le cuida. Eso es muy importante que el, los peques y las familias no vienen aquí solo para disfrutar un poco la naturaleza o jugar y se van, es que creamos una comunidad y queremos que los peques sienten como que este espacio es suyo. Lo están creando con nosotros, están creando las normas, están creando el ambiente, todo, están implicados en ellos. Entonces se sienten como muy, bueno, implicados, que es el suyo, y eso cambia mucho la manera de ver un espacio así, de querer venir, de querer aprender, de querer entender que hay normas, hay cosas a respetar, hay Claro. también que tienen una voz, que siempre pueden hacer que Ujú. las cosas cambian, y eso creo que es Claro, importante. sí. Y bueno, hablando de los de Summerhill, también un día van a participar en el podcast. Eso sería Ujú. muy guay. Estamos muy contentos de esto Guay. Mm, y podremos directamente escucharlo todo de sus bocas. de ellos. Qué guay, qué guay. Sí, ya te digo, súper importante porque hay mucha información, muchas ideas que son erróneas que se tiene de este tipo de educación, como lo que has dicho de los límites, que, hay personas que piensan que no, que una educación libre son no poner límites. Y eso yo creo que da para un podcast. Eso da para un Sí, podcast entero. sí, Porque, o como que, como lo que también has comentado antes, ¿no? Que si los peques están libres, no aprenden nada, ¿no? Que para aprender algo se les tiene que enseñar algo como tal. Y eso también daría para otro podcast, porque son unas ideas que se tienen que realmente no. Pero me parece muy interesante que tú misma, ¿no? Te hayas dado cuenta de que en tu infancia te faltó, ¿no? Este tipo de educación y que ahora se las quiera dar a tus hijos y no solo a tus hijos, sino que bueno, que lo hayáis, tanto tú como tu marido, que lo hayáis llevado a otro, a otro ámbito, ¿no? Al ámbito de todos los peques, que es como, madre mía, sí. de una escuela ya con más peques, la verdad es que habéis sido súper valiente y Gracias. súper guay, porque no todo el mundo se atreve a dar ese paso, ¿no? De Sí, hacerlo. sí, pero creo que Mm, quererlo realmente por sí mismo es el primer paso, porque sí, queríamos algo para nuestros hijos que no encontrábamos. Eso es sí, el primero. Entonces lo hacemos en final todo para nosotros claro, primero, claro, y luego a poder hablar, ver un poco lo que hay. eh, Hemos podido ver, bueno, no hay tanto, am, y, y bueno, sería bien tener más opciones para familias claro, y hacerlo juntos al final, porque podríamos hacerlo todo en casa y ya está con claro, nuestros propios hijos, pero creo que así es, sí, más guay sí, hacerlo sí, sí, junto y encontrar otras familias que están interesadas en estas tipos de educación, pero que no pueden hacerlo, que no tienen tiempo, que deben claro, trabajar o que no quieren poner tanta energía en crear su propio proyecto. No todos pueden mm, hacerlo, normal. Entonces, como para dar un espacio más de ujú, libre y alternativa, que creo que nunca sería demasiado, que podemos tener muchos más. sí, Y entonces sí. qué guay. Pues muy bien. Pues yo creo que ya ha quedado bastante claro cómo ha surgido todo, cuál fue tu motivación y, y bueno, también el enfoque que tiene el proyecto, el enfoque educativo, que también hablaremos de esto en otro podcast, porque también la educación democrática tiene mucho. Hay mucho que hablar y justo por eso queremos también empezar el podcast, es que em, desde que empezamos hemos hablado con muchísimas familias y muchas veces surgen las mismas preguntas, las mismas inquietudes. Y entonces queremos hacerlo de esa manera que podemos un poco contestar a esto, explicar un poco y también en general hablar de cosas que muchas familias
quieren saber o entender, no solo cómo lo hacemos aquí, pero en general. Ujú, Y también que vienen expertos y personas también de fuera para hablar, lo que creo que es ujú. muy interesante hablar de todo esto. Y ya tenemos muchos temas que hablar porque ya, bueno, las familias nos van poniendo muchas preguntas y vemos Sí, que realmente hay esta necesidad de entender y comprender, de para que se sienten más en sí, confianza también, porque claro, es un paso enorme por muchas familias, porque la mayoría no tienen un entorno que les están, em, les están sí, ayudando en esto, ¿no? Que exacto, sí, por eso sí, vienen todos con tantas dudas. dudas. Sí, Entonces, es un poco por eso y porque, bueno, porque nos encanta hablar de esto. sí, De infancia, de educación alternativa, de cada situación que podemos encontrar y ver cómo ya lo hacemos en equipo, mm, y con las familias, de hablar de esas cosas, porque cada sí, situación, cada familia, cada peque es diferente y estamos constantemente frente a diferentes mm, situaciones sí, y hablarlo y pensarlo juntos también ayuda mucho y sí, es algo que me gusta. Sí. sí, genial. Bueno, hemos comentado que la base, digamos, educativa que sostiene el proyecto es Summerhill y la educación democrática, pero nosotras también, las acompañantes y el equipo al completo, nos formamos también mucho en otras metodologías y estamos cogiendo lo que más nos gusta de cada una y estamos haciendo nuestra propia metodología del proyecto educativo, porque al final es lo que hemos comentado. Cada peque es un mundo, cada situación es un mundo, incluso a veces algo que te puede ofrecer, digamos, un autor, una autora, es diferente para un peque y para otro. Entonces nosotras al final adaptamos lo que dice cada metodología también educativa, cada autor, a cada peque, a cada situación. Entonces estamos constantemente formándonos y viendo cómo podemos mejorar. Hay veces también que pensamos que una cosa va a funcionar y luego no funciona. Entonces nos formamos otra vez para ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, como equipo estamos siempre formándonos y tenemos, bueno, como referente tenemos cosas de Montessori, tenemos cosas de Waldorf, la Voz Escuela, obviamente también, luego también otros autores más modernos, siempre estamos formándonos y aprendiendo para ver cómo podemos mejorarlo, Geraldine. Sí, exactamente. Hay, aparte de metodologías concretas, también muchas filosofías, ¿no? Sí, O maneras de ver el mundo de la infancia, entender el cerebro, las etapas. em, sí, hay muchísimos autores. Y tenemos también la suerte que el equipo está un poco así de diverso, ¿no? Que cada uno trae sus cosas, sus experiencias, mm, y entonces todo esto junto con una base que estamos todos de acuerdo, ¿no? De sí, como una base de lo que queremos hacer, una visión. Luego hay muchísimo, estamos mucho observando, hablando, sí, formándonos y eso creo que es necesario hacer y a seguir haciéndolo siempre porque al final todo esto sigue, sigue sí, creciendo, hay más y más cosas que podemos aprender y creo que eso es una parte guay también, tener también personas externas, ¿no? Al proyecto sí, que pueden aportarnos mucho, em, y creo que así podemos encontrar una manera que nos conviene a nosotras, al equipo, pero también a las familias para hacer algo muy, sí, sí. Y otra muy, cosa que mencionamos es que bueno, aparte de la educación democrática y todas las bases que tenemos, la importancia de la educación emocional, ¿no? De la inteligencia emocional, que al final sin un bienestar emocional
no hay aprendizaje y eso es algo que en las escuelas tradicionales, está muy olvidado, porque no hay tiempo para hacer todo lo que está planificado, para trabajar todas las materias que se tienen que trabajar, y la verdad es que el plano emocional como que se aparta y no se le da la importancia que realmente tiene, aunque hoy en día ya sabemos que el mundo interior es tan importante que si no está en orden lo de dentro, tampoco va a estar lo de fuera, pero todavía cuesta, cuesta. Y en la educación tradicional es muy difícil, muy, muy difícil que se dedique tiempo a eso. Y la verdad es que aquí en este proyecto eso lo tenemos clarísimo, que la Sí, educación emocional y un bienestar y la gestión también emocional de las situaciones, de las diferencias que surgen en el día a día, es fundamental. O sea, si hay que dedicar todo el día a eso, lo dedicamos antes que exactamente. otra cosa. Es la Sí, sí, prioridad, sí. Y creo que los ratios ayudan mucho en esto, porque claro, en escuelas tradicionales, eh, aunque quieren hacerlo, es casi imposible. sí, Eh, sí, y sí, lo que queremos hacer aquí es realmente es eso, es tener el espacio y el tiempo necesario para acompañar los peques de la mejor manera que sí, podemos. sí, Y sí, hay días que surgen conflictos o sí, o cosas que les impactan y que necesitamos a pasar mucho tiempo sí, para acompañarlo y siempre es la prioridad. sí, Em, y lo que no sé si le he dicho, pero es una base también de la filosofía democrática, es que la base es que el niño debe sentirse seguro, amado, bien, antes de cualquier otra cosa. Y mm, cuando hay esta base, que se siente bien, que se siente que no importa lo que va a hacer, vamos todavía sí, a quererlo, ¿no? A estar ahí con él y acompañarlo. Em, Esto luego les da todo el resto del, del espacio, si puedo decir, en su mente, ¿no? sí, Para tener, para hacer otra cosa, para sí. aprender, para conectar con los demás, para esto es la base es la base de todo. Con esa tranquilidad de que ya lo importante, ¿no? Lo emocional ya está cubierto, ya se Exacto, puede exacto. Que sí, formas parte, que no vamos a rechazarte, sí, que siempre vamos a estar ahí, que siempre vas a tener una comunidad, un acompañamiento. Creo que cada uno, no solo los peques, también de nosotros, los adultos, nos hubiera gustado tener esto o tenerlo ahora como adultos, sí, y pues no lo tenemos porque, bueno, como está el mundo, nos separamos mucho, estamos muy individualistas, mm, pero esta base, ¿no? De crear una comunidad segura, luego da alas, sí, se puede decir así, a sí, los niños para crecer y querer de ellos mismos seguir haciendo lo bueno para ellos, para los demás. sí. Y tener relaciones sanas también en el futuro, que eso es muy importante también. Sí, pero eso de la ratio es clave. El que por cada acompañante haya de 5 a 8 peques es clave porque tenemos el tiempo, ¿no? Y la energía también para atender Sí, a eso, porque es lo que tú dices, en la escuela tradicional es prácticamente imposible. Es que no te da tiempo, luego te sientes mal porque dices: "Ay, no llego", no. bueno, Pero aquí eso es un punto muy positivo, el que tengamos el tiempo y la energía de centrarnos en en un grupo de peques, aunque luego estén todos juntos, pero que tengamos esa energía y ese tiempo, y conocerlos bien, conocer cómo se comportan en ciertas situaciones, cómo reaccionan, para ya poder también evitar que pasen ciertas cosas, ¿no? Que lleguen a un extremo. Eso es súper importante también. sí, Y sí, y que y bueno, pues eso, ¿no? Que podamos centrarnos en la individualidad de cada peque, sí, en sus gustos, exactamente. eh, Y en un mundo que todo es rápido, es estrés, todo esto, y tener este espacio que cuando vienes aquí es todo
más lento, es todo como, vale, Sí. ahora tranquilo, hay calma, hay espacio, no nos forzamos en nada, estamos acompañando emocionalmente, nos cuidan, estamos bien, ¿no? Es como lo que hemos experimentado estos últimos dos años es que la mayoría de los peques no quieren irse. No, cuando acaba el día no quieren irse. Es como el, al contrario de en muchos otros o de en colegios tradicionales que quieren ir a casa y que luego a casa explotan porque se han contenido mucho, porque claro, es mucho para tan pequeños. Sí. Aquí es más que pueden dejar salir todo, pueden dejar salir sus emociones, pueden estar sí mismo, ¿no? Entonces no hay prisa para Mm, cortarlo, ir a casa y salirlo ahí, ¿no? Es sí. como ahí pueden estar quienes son y tener el tiempo, el espacio para Mm, pensar, para estar bien y no tener y creo que incluso a mí me hace este efecto cuando estoy aquí, es como, sí, sí. ahora no hay tanta prisa, estamos bien, estamos tranquilos. Incluso a mí me pasa incluso que duermo mejor por la noche, porque es como el entorno que es tan relajante y luego la calma con la que estamos aquí, también luego eso físicamente se nota muchísimo, porque el cuerpo está mucho más tranquilo Sí, durante el día también y es increíble el efecto que tiene también sí, estar aquí en el cuerpo como en el plano físico, es increíble también, que eso sí, se nota de muchísimo. estar en la naturaleza, de poder Sí, sí. fuera, en el sol, en el aire, estar Sí, de tener también la posibilidad de, si estás agobiado, o poder irte solo a algún sitio, que a muchos peques les pasa, ¿no? Cuando se enfadan o quieren estar solos y se van para hacer sus cosas, y eso es algo fundamental. ya, Y eso es eso, en la educación tradicional las aulas son tan pequeñas y hay tantos peques que claro, es muy difícil. Y aparte, si se va alguien solo fuera, peligro, porque no puedes, y aquí el que el espacio, que los tengamos tan invisibles, bueno, que ellos sientan esa seguridad de que ya conocen el espacio, que nosotros los conocemos, que saben que no les va a pasar nada si se van lejos, que eso también es mágico, ¿no? El que puedan estar a su aire tranquilamente, siempre nosotros supervisándolo, me parece fundamental y algo muy necesario, la verdad. Porque esos momentos de soledad y claro. de estar solo cuando se necesita es muy importante y no se está atendiendo tampoco en las escuelas tradicionales porque es imposible. No, incluso aparte del cole, también en otros momentos de la vida es Mm. siempre Sí, mucha prisa, muchas cosas a hacer, mucho, sí, correr, correr, correr. Y bueno, y queremos así es el contrario. Vamos despacito, tranquilamente, y sí, sí, eso. pues sí, pues yo creo que ya hemos presentado un poco el proyecto, ¿no? Sí, Y los puntos importantes, los primeros, una primera introducción, creo que sí, hemos hablado de todo lo importante. y Y ya iremos concretando más cosas y adentrándonos más en los mundos del proyecto. sí, y del mundo de los pequeños. De los peques también, bueno, sí, claro. Eso lo primero. Perfecto. Pues nada, esperamos que os haya gustado este primer episodio y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Do 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 do.